Capítulo 2. Una propuesta de matrimonio sin ramo ni anillo era realmente poco realista. Eileen esperaba haber oído mal o que fuera una especie de broma cruel. Pero la audición de Eileen era perfectamente normal, y Cesare no era del tipo que bromeaba sobre cosas así. Entonces, ¿por qué seguir adelante con esto? Su mente se llenaba de preguntas que la dejaban mareada y abrumada. Eileen hizo una pausa y respiró hondo y lentamente para tranquilizarse. Mientras exhalaba, luchó por recuperar la compostura antes de responder finalmente. No quiero casarme con vos, Su Alteza. ¿Preferirías que te cortaran la cabeza en la guillotina antes que casarte conmigo? Preguntó dulcemente y con una sonrisa inquebrantable. No dije eso. Se le hizo un nudo en la garganta por el miedo, pero, aún así, haciendo acopio de todo su coraje, superó la sensación paralizante y pronunció las palabras con las que había estado luchando. Ni siquiera os gusto, Su Gracia. Simplemente me consideráis una niña. Así es, eres mi hija. Su corazón se hundió al oír las palabras que definían su relación. Él era tan franco, como si simplemente estuviera afirmando la verdad innegable. Es precisamente por eso que me preocupa. Su Excelencia necesitará un sucesor y, inevitablemente, esas responsabilidades recaerán sobre mí. Eileen se mordió el labio y habló con voz temblorosa. Y, no podéis hacer eso conmigo. Cesare agarró a Eileen por la nuca. Le giró la cabeza hacia un lado antes de darle un beso profundo. Eileen se sorprendió mucho cuando un suave bulto de carne se abrió paso en su boca. Intentó desesperadamente apartarlo. Sus labios se separaron con un sonido húmedo. El corazón de Eileen latía con tanta intensidad en su pecho que parecía que iba a estallar. Miró a Cesare, temblando de aprensión, sus emociones se arremolinaban en una tumultuosa tormenta de confusión e inquietud. Esa sonrisa ya no adornaba esos labios. Solo quedaba la mirada de un rojo intenso. ¿Cómo estuvo? Preguntó arrastrando las palabras. ¿Fue de tu satisfacción? Se conocieron por primera vez cuando Eileen tenía 10 años y Cesare 17. Eileen visitaba ocasionalmente el Palacio Imperial con su madre, quien servía como niñera del príncipe. Eileen era una niña muy curiosa, por lo que exploraba el jardín imperial cada vez que tenía la oportunidad. Su madre la llevaba de la mano, pero un día, mientras su madre estaba ocupada con sus tareas, Eileen quedó fascinada con una mariposa. La persiguió y finalmente se perdió. Ella vagó sola por el vasto jardín por un tiempo, y justo cuando estaba a punto de desplomarse por el agotamiento, se topó con Cesare. Ah. Estaba tan contenta de ver finalmente a un adulto que rompió a llorar. Eileen corrió hacia Cesare y lo abrazó. Acurrucada en su amplio pecho, sollozó suavemente antes de limpiarse la nariz tardíamente y mirar al adulto que la sostenía. La luz del sol de principios de verano iluminó al apuesto hombre y Eileen quedó deslumbrada. Esos ojos vibrantes le recordaron a las amapolas. A Eileen le sorprendió haber olvidado por qué había llorado. Al mirar detrás del hombre, casi esperaba ver unas alas blancas. Parecía demasiado angelical para ser humano. Se sintió decepcionada al ver que solo otros adultos más grandes acompañaban a este adulto más joven. A diferencia de Eileen, que no tenía idea de quién era esa persona, Cesare reconoció a la niña que lloraba como la hija de su niñera. Sonrió con un leve movimiento de sus labios. Debe ser Lily. Solo su madre llamaba a Eileen con ese apodo. Cesare arrancó una flor de lirio que florecía cerca y se la entregó a la niña con los ojos muy abiertos. Luego la levantó y la cargó como una princesa y la devolvió personalmente a su madre. Ese día, Eileen recibió una reprimenda severa, pero eso no la molestó. De hecho, simplemente sonrió alegremente mientras contemplaba el jarrón con lirios bellamente seleccionados. Antes de irse a dormir, documentó meticulosamente en su diario su encuentro con el ángel en el Palacio Imperial. Espero verte de nuevo la próxima vez que visite el palacio. De vez en cuando, Cesare visitaba a su niñera para ver cómo estaba Eileen. En esos momentos, Eileen podía ver a Cesare. Para la pequeña Eileen era una alegría absoluta. La niña se sentaba con el joven y compartían el té de la tarde. Eileen era generalmente la que llevaba adelante todas sus conversaciones. A diferencia de otros niños de su edad, a Eileen solo le interesaban las plantas. Cesare escuchaba con paciencia mientras la niña divagaba sobre diversas plantas.
por muy aburrido y poco interesante que fuera, nunca la interrumpía. Así empezó la relación, que se mantuvo inalterable hasta el día de hoy. Pensé que era un ángel y no el diablo. A pesar de su juventud, poseía una mente aguda. Para entonces, Cesare ya se había convertido en un soldado experimentado con una amplia experiencia en el campo de batalla. Irradiaba un aura que hacía que la gente común dudara en acercarse a él. Arrojarse con valentía a los brazos de alguien tan bello pero tan frío como una espada bien forjada. Abandonar a todos los demás adultos. Sir Lothar debería haber intervenido entonces. Si así hubiera sido, el día de hoy habría sido diferente. Eileen salió de la posada aturdida. Afuera la esperaba un costoso vehículo negro que parecía fuera de lugar en la transitada carretera. Lothar sostuvo a Eileen, que se tambaleaba, y la ayudó a subir al auto. Señorita Eileen, la llevaré allí. Los sentó a ambos antes de cerrar la puerta. Dicho esto, el soldado que estaba en el asiento del conductor agarró el volante. Normalmente, Lothar habría ocupado el asiento del pasajero junto al conductor. Esta vez, estaba al lado de Eileen, pasándole con naturalidad un pañuelo y un caramelo con sabor a limón. ¿Seguía tratándola así porque lloró cuando se conocieron? Los caballeros de Cesare imitaron la tendencia de su amo de tratarla como a una llorona y una niña. Eileen ya era una adulta y no lloraba con facilidad. Los dulces, sin embargo, ella admitía que los comía con frecuencia. Sin embargo, no pudo rechazar la bondad de Lothar, por lo que aceptó de mala gana y los colocó sobre su regazo. Luego le contó lo que había sucedido antes. Sir Lothar, Su Excelencia me propuso matrimonio. Ya veo. Su reacción fue demasiado indiferente. Eileen agarró con fuerza el pañuelo y los caramelos. Incapaz de mencionar el beso, enfatizó la propuesta en sí. Entonces, ¿sabía de la propuesta? Lothar arqueó una ceja, como si no tuviera nada que aportar. Ni siquiera pestañeó ante la propuesta de matrimonio de su excelencia a la mujer a la que había considerado una niña durante los 10 años anteriores. No parece sorprendido. ¿No es obvio? Eileen habría sido condenada a muerte. Lothar presentó su argumento en un tono muy racional. Estamos en una situación en la que debemos salvar a Eileen de alguna manera. Como su excelencia requiere una archiduquesa, simplemente eligió el método más eficiente. Un método eficiente. A pesar de sus murmullos atónitos, la expresión de Lothar permaneció inalterada. Eileen parecía ser la única que pensaba que esta situación era absurda. Eileen reflexionó brevemente sobre la propuesta de matrimonio que había recibido anteriormente. O bien la ejecutarían o bien se casarían. No parecía haber muchas opciones. Las motivaciones de Cesare eran bastante comprensibles. Dentro del imperio, la familia de Eileen era considerada como una nobleza menor. No tenían nada, ni dinero, ni poder, ni honor, pero ese era su estatus. La existencia de la familia Elrod no aportaba ningún beneficio al archiduque. Sin embargo, si Eileen era ejecutada por delitos relacionados con las drogas, Cesare sufriría una humillación. Las facciones opuestas aprovecharían cualquier oportunidad para empañar su reputación. Parecía tener la intención de desviar la atención de la gente con el tema candente de la ceremonia de la victoria y el matrimonio del archiduque, mientras que también borraba por completo cualquier evidencia de las acciones de Eileen. No podía haber sido un cálculo puramente político. Cesare consideraba a Eileen una aliada de confianza. Aunque no provenía de una familia que pudiera proporcionarle poder mediante el matrimonio, era alguien que no lo apuñalaría por la espalda, ni literal ni figurativamente. La confianza de Cesare en Eileen provenía enteramente de su madre. Eileen no siempre fue la hija mayor de la familia Elrod. Cuando la madre de Eileen dio a luz a su primer hijo, el bebé murió poco después. Después de eso, se mudó al Palacio Imperial y se convirtió en su niñera. Supo que ese era su destino en el momento en que vio a Cesare. Su madre veneraba a Cesare como si fuera un niño enviado por Dios. De hecho, parecía ridículo que una madre que había perdido a su hijo fuera la nodriza del nuevo príncipe. La razón por la que se eligió a la madre de Eileen era obvia: Cesare era un príncipe abandonado. El difunto emperador había tenido un número excesivo de hijos. Solo el número de los oficialmente reconocidos superaba la decena. Cesare, que también había nacido fuera del matrimonio, fue rechazado por todos.
Para sobrevivir, Cesare tuvo que traicionar y ser traicionado muchas veces. Durante ese ciclo interminable, la madre de Eileen se mantuvo firmemente leal a Cesare hasta el día de su muerte. Ella era una de las pocas personas en las que Cesare confiaba plenamente. Gracias a ella, su hija Eileen también encontró refugio dentro de su círculo de confianza.